Hola, profe. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas, profe. Hola, 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 buenas buenas noches. noches. Hola, hola, profe. hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hola. Hola, hola, Profe, colocamos los nombres en el chat. porfi. Gracias por el apunte. ¿Cómo va? ¿Cómo los y las trató el viento? Estamos todos volados. Sí, ¿no? Estamos Sí, medio despeinados. demasiado bien. Qué Sí, sí. cosa el viento, ¿eh? Yo me pasé la máquina directamente, Está muy así no bien, hay tanto bien. está muy bien, Sí. mira, yo ya lo estoy pensando, te digo. Porque, Mucho sí, gorro, se viene mucho ah, gorro, mucha. tal cual, Sí, sí. Más Hola, el profe. barbijo, los pelos. Hola, sí, el yo ¿Cómo barbijo. casi están? pierdo la gorra la otra vez, tuve una cuadra y media corriendo una gorra, un chabón en una camioneta se me mataba de risa. Dije, chao, se acabó, listo, cortamos el pelo y listo. Está muy Y bien. gorro. Y gorro, tal cual. Buenas noches. Buenas noches. Acá hasta recién estábamos sin internet, así que de casualidad Ah, me pude conectar. bueno, sí. Toda la noche sin ni Movistar ni internet. Mirá, bueno, acá estamos igual. Va, acá en mi barrio, desde el fin de semana Hola, largo, profe. hola, cortes de luz, ¿Sabe qué? va y viene, internet un desastre. Un compañero me dijo que no se podía conectar porque está sin luz. Vive en Aluminé. Cristian, se llama. Licán, creo que es el apellido. Nosotros lo Ah, conocemos bien. como un cachorro. Me dijo que le avisara. Gracias, buenísimo. Anoto entonces. Bien. Bueno, por eso yo ya no quiero decir que va a durar un Zoom, porque después no dura un Zoom, ya no lo quiero decir, porque cada vez que lo digo no dura, pero siempre digo, voy a tratar de que sea corto, justamente por el tema de la conexión, y por la hora que es, y por el hambre, y por todo lo que digo todos los viernes. Pero no lo puedo sostener, o sea, lo digo y yo sé que después no lo voy a cumplir. Eh, pero sí, por ahí lo que yo les quería decir, mientras van poniendo sus nombres, ¿cuál es el plan de hoy? El plan de la clase de hoy, para ir ordenándonos. Entiendo que muchos y muchas de ustedes tienen muchas ganas de opinar y de contar y de pensar, que está buenísimo, pero vamos a tener que empezar como a regular la cantidad de minutos que cada uno, ¿sí? Así pueden todos y todas, porque además termina el Zoom y nunca termino de decirles qué para la próxima clase, ¿no? Entonces ahí me preocupo con eso, ¿no? Entonces vamos a tratar de ir ordenándonos, somos bastante además. Para mí es un desafío dar clases en un Zoom con tanta gente. No es fácil porque hay gente que dice, bueno, el Zoom, podés tener 100 personas. Bueno, no es fácil. La verdad no es fácil, porque esto, el ida y vuelta, a mí me interesa escuchar obviamente lo que ustedes opinan, pero yo quiero también remitirme a los textos, porque si no el tiempo se nos va, ¿no? En las opiniones, en las anécdotas y todo lo que quieren contar, y no hablamos de los textos, que es lo importante, ¿no? Entonces, para que no se nos siga dilatando, ¿no? El tema de las lecturas, que obviamente son un apoyo, ¿sí? Sí, nos super copamos. Habían dicho, hacemos un Zoom. Yo digo, basta, porque no, me encanta. O sea, el año pasado hacíamos 3 Zoom, a veces 4, una locura. Eh, pero bueno, bueno, tampoco es para que no hables más, Fabián, no es que te dije no hables más. Pero tenemos que empezar como a regular el tiempo. Es bastante antipático, ¿no? Decir, bueno, tenés 2 minutos para decir lo que pensás. Pero bueno, es un ejercicio para profes esto de ser breve. Y nos cuesta porque nos gusta hablar. No hay profe que no le guste hablar. A todos y a todas nos gusta hablar mucho. Entonces, bueno, regular el tiempo de la participación, bueno, vamos a hacer, es un ejercicio, vamos a hacer el intento. ¿Sí? Bueno, se siguen sumando, pongan sus nombres, ya les digo, y les cuento de lo que pensé, lo que planifiqué para hoy, hablando de los textos, ¿sí? Vayamos a los textos, ¿sí? Yo la semana pasada no llegué a decirles lean tal cosa, porque llegamos justo al minuto, ya se cortaba, bueno, nos vemos, no, y no había manera de ingresar de nuevo.
Así que hoy les voy a hacer como una especie de presentación de dos textos muy importantes, ¿sí? Y junto con el primero que vimos, de Andrea Aliau, serían los tres textos principales de la unidad número 1, ¿sí? La unidad número 1 que habla del saber didáctico, ¿sí? Que de alguna manera ya ese nombre nos dice, ya nos da una orientación, ya nos da una pista de qué sería la didáctica, ¿sí? Nos habla en términos de saber, ¿no? Por eso, esto de que el programa hay que leerlo, hay que mirarlo. Yo tenía un profesor en la escuela que nos decía que el programa es el machete más grande que existe, y es así, ¿sí? Es así nomás. En términos de, a ver, machete como organizador, ¿no? Como plan general, está el programa, ¿sí? Entonces, en la unidad número 1, llamada la unidad El Saber Didáctico, tenemos estos tres autores, ¿sí? Ya la vimos a Andrea, que hizo como, nos planteó una situación, nos describió el contexto actual, 2016, profe. ¿sí? Hola. Para poder ingresar de a poco al mundo de la didáctica. Y el día de hoy yo les voy a presentar en forma general, ¿sí? Porque después, la semana que viene, cada una, en esta semana que sigue, ¿no? Antes del viernes, se van a encontrar con los textos, ¿sí? Cada una va a hacer su propio recorrido de los textos, ¿sí? Junto con los recursos que tienen, que son las guías de lectura, ¿sí? Una charla de una de las autoras, ¿sí? Se les guía de lectura, y presentaciones PowerPoint de las ideas principales, ¿sí? Todo eso lo van a tener a mano en el aula, ¿sí? Y si alguien lo necesita, se lo puedo compartir también por WhatsApp, ¿sí? Bien. Profe, disculpe Sí. que recién me conecté y me perdí de qué están hablando y me parece que es algo importante. Sí, es importante porque estoy contando cuál es el plan de hoy. Hacer una presentación general de dos textos, ¿sí? Para que después cada uno y cada una vaya y se encuentre con esos textos y haga su propio recorrido, ¿sí? Entonces, la semana que viene sí vamos a hablar en detalle de los textos, ¿sí? Pero con las guías lo que van a hacer es enfocar ciertos puntos principales, ¿sí? Porque los textos son, sobre todo uno de ellos, abre así un montón de puntas. Bueno, la idea es como centrarse en lo que yo les voy a plantear, importante que se centre. Bueno, los autores son José Contreras, por un lado, ¿sí? Un autor español, ¿sí? Profesor de la Universidad de Málaga, interesado siempre en los temas de la didáctica y el currículum, ¿sí? Un señor que vive todavía, es un señor muy joven, aún, porque a veces uno lee autores que ya no están más. Bueno, en este caso leemos autores, autoras que están y producen, siguen produciendo, ¿sí? ¿Otro texto? No, estaba solamente el texto de Andrea y la guía de lectura de Andrea, nada más, porque recién revisé el aula. Bien, entonces, José Contreras, español, por un lado, vamos a ver un capítulo, ¿sí? Llamado La didáctica y los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Por un lado, y por otro lado la vamos a conocer, la vamos a leer Alicia Camiglioni, ¿sí? Una autora argentina, ¿sí? También referente del área de la didáctica, ¿sí? Maestra de maestras de la didáctica, ¿sí? Con una amplia trayectoria, es profesora emérita de la Universidad de Buenos Aires, ¿sí? Profesora de la maestría en didáctica, bueno, con un nivel de formación impresionante, esta señora, ¿sí? Muy clara en sus ideas y en sus exposiciones. Van a ver una charla de ella, ¿sí? Hay un video que yo voy a subir de una charla. Alicia, ¿cuánto, profe? Camiglioni, ¿sí? Y José Contreras era el español. Bien. De Alicia Camiglioni vamos a ver dos capítulos del libro que se llama El Saber Didáctico, el mismo nombre de la unidad número 1. Vamos a ver el capítulo 1, llamado Justificación de la Didáctica, ¿sí? Y el capítulo 2, llamado Didáctica General y Didácticas Específicas, ¿sí? Bien.
¿Alguna pregunta hasta acá? De organización, no. Estamos bien ubicadas. Bien. Bueno. Profe, Sí. estos textos los tenemos que leer, analizarlos y ya como tener una especie de como ir apuntando, hacer una guía de estudio o algo Sí. de lectura Sí. y ya como manejarnos como solitos y ya tener un concepto armado y Sí, ser breves después en un comentario. exacto, sí. Yo ahora les voy a decir cuáles son lo que tienen que mirar, pero seguramente van a encontrar otras cosas interesantes que yo no apunto, seguramente, ¿sí? Es como una presentación general, ¿sí? Un pantallazo general, y después cada uno hará su recorrido, ¿no? Nosotros podemos leer los mismos textos y sin embargo el recorrido es diferente, ¿sí? Porque cada uno y cada una tiene su trayectoria, tiene su recorrido, tiene sus propios intereses, más allá, ¿no?, de que tengamos cosas en común, ¿no? Tenemos diferencias, en cuanto a pensamiento, en cuanto a, ¿no?, anécdotas, todo lo que fueron contando y fueron mostrando estas clases. Entonces cada uno va a hacer su recorrido. Pero sí, yo les tiro como ideas o conceptos que tienen que prestar atención para esta materia, ¿sí? Más allá que van a encontrar otras cosas también interesantes. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, cada uno y cada una va a anotar y apuntar como se le ocurra. No tienen que mandar porque no son trabajos prácticos, no tienen que entregar nada. Lo vamos a charlar la próxima. Pero para poder charlarlo la próxima, tienen que leer, ¿sí? Traten de, ¿sí? Entonces yo ya les voy anticipando qué cosas tienen que prestar atención de la lectura, ¿sí? Pero de alguna manera no quiero tampoco condicionarlos, porque, ya les digo, van a hacer su propio recorrido, ¿sí? Más allá de que haya algunas pautas. Bien. Primero, el texto de José Contreras, llamado La didáctica y los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué escribieron acá? Los nombres, bien. ¿Cuáles son esos puntos importantes a tener en cuenta? Que van a aparecer en la guía, ¿sí? Van a aparecer en la guía de lectura. Tengan en cuenta entonces que las guías de lectura no tienen que entregarse, ¿sí? Justamente son brújulas de lectura, ¿sí? Nos van a guiar, nos van a orientar para no perdernos en el texto. Sobre todo en este texto de José Contreras, ¿sí? Profe, ¿las guías de lectura las hace usted? O sea, ¿son puntos que a usted le interesa que tengamos o Sí. es...? ¿Sí? Ah, joya, listo. Sí, las armo yo. Profe, hola, Sí. soy Valeria. Hola, ¿cómo estás? Quería preguntar justamente lo de las guías de Sí, lectura, sí. que son, digamos, como un resumen del contenido para que uno se pueda orientar, digamos, en No, lo no que son está resúmenes. No, los resúmenes los tenés que hacer vos. No, no son resúmenes. Sí, los PowerPoint son resúmenes. Los PowerPoint sí. Las guías de lectura son como pequeños títulos a tener en claro, cuenta. ¿Sí? decirle. Eso vos vas y lo marcás en el texto como a vos se te ocurra. ¿Sí? Digamos, cada uno y cada una tiene que rellenar esas líneas o esos títulos con contenido. Entonces, para rellenar eso con contenido hay que leer. ¿Sí? Claro, pero se ¿Entienden? va presentando cada título o subtítulo como para que uno lo vaya desarrollando, digamos. Exactamente, sí. Pero eso que desarrollan, acuérdense, no tienen que enviarlo. Eso es material de lectura para ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo vengo a ser acá como una mediadora entre la lectura, ¿sí?, entre los textos, los autores, las autoras y ustedes. Sí, profe, ¿Se entiende? Bien, perfecto. Bueno, entonces, el texto de José Contreras, como les decía, es un texto complejo, ¿sí? Es un texto complejo. No es breve, ¿sí? No es breve, pero sí quiero que presten atención a los siguientes puntos, que son las distintas definiciones que da de la didáctica, por ejemplo. ¿Sí? Da distintas definiciones de la didáctica. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son esas distintas definiciones? Prestar atención a eso. Otra cuestión, a mí me parece importante, cuando habla de la enseñanza. Cuando habla de la enseñanza, da características de la enseñanza y la plantea como una práctica humana y una práctica social. Bueno, ¿a qué se refiere con eso? ¿Por qué es una práctica humana y por qué es una práctica social? ¿Sí? Bien. Después habla de una paradoja en la relación entre enseñanza y didáctica. ¿En qué consiste esa paradoja? Esas dos características que decíamos de la enseñanza, es que no está el texto todavía
Sabrina. No subí a ningún lado todavía el texto. Si yo subo, no subo texto antes de contárselo, porque si no después ustedes entran al aula y no entienden, y cómo este texto, y cuándo lo dijo. Entonces, para no generar ese lío, prefiero primero anticiparle de qué medianamente va a tratar, y después se lo van a encontrar, ¿sí? No al revés, ¿sí? Porque si no, después van al aula y encuentran, y no hay, ¿cuál tengo que leer? Entonces, para que no desesperen, prefiero que vayamos así, a paso firme, lento pero firme, ¿sí? Porque la lectura, bueno, a veces tiene que ser acompañada y ordenada, ¿sí? De esta manera. Práctica social y práctica humana, ¿sí? Esas dos características de la enseñanza que plantea Contreras, pero nombrando a otro autor llamado Tom, ¿sí? Tiene consecuencias estas características. Bueno, ¿cuáles son esas consecuencias? ¿Sí? Una característica particular de la didáctica interesantísima que plantea José Contreras, que no plantea ningún otro autor ni ninguna otra autora en lo que es el mundo de la didáctica, es esta necesidad, dice él, de que la didáctica autorreflexione, ¿sí? Esa necesidad de la autorreflexión de la didáctica. ¿En qué consiste esto de la autorreflexión? ¿Por qué plantea esto? ¿Por qué es importante que la didáctica reflexione sobre ella misma? ¿Sí? Que tiene que ver con la propuesta general del texto, ¿sí? Con un posicionamiento muy particular de este autor, ¿sí? Muy crítica la postura que tiene este autor frente a lo que es la didáctica, ¿sí? Cosa que no pasa con otros autores. Directamente dicen, la didáctica es esto, punto. Este autor dice, la didáctica es esto, puede ser esto, tiene estas características, pero, a ver, lo que hay que prestar atención acá es que es necesario y es importante que la didáctica reflexione sobre ella misma, que se cuestione, ¿sí? Que se haga preguntas. Esa propuesta del autor a mí me interesa muchísimo, ¿sí? Me parece, no quiero decir novedosa, pero como que le da otro aire al mundo de la didáctica, que venía como con otras propuestas, ¿sí? Bastante singular, bastante particular. Bien. Después, la relación entre enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Fíjense que ya habla de proceso de enseñanza-aprendizaje, ya de alguna manera nos está diciendo cuál es la relación, ¿sí? Él habla de binomio enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Habla del binomio de enseñanza-aprendizaje. Bueno, ¿en qué consiste la relación entre ambos elementos de ese binomio? ¿Sí? Bien. ¿Qué más? Así en general les estoy diciendo, después van a encontrar más puntos. Después hay una serie de puntos que lo van a encontrar, que está en la guía de lectura, pero son puntos que lo van a abordar en otras materias, como por ejemplo pedagogía, como por ejemplo otras materias más adelante, ¿sí? Cuando vayan avanzando la carrera, como por ejemplo instituciones educativas, filosofía de la educación, sociología de la educación, son todas materias que van a abordar seguramente estos temas que plantea Contreras. Por eso de alguna manera lo van a leer, pero lo van a tener que retomar seguramente en otras materias, ¿sí? No vamos a entrar profundamente, como por ejemplo el origen de la escuela, por ejemplo, los procesos de socialización, ¿sí? Que no es específico de la didáctica, pero sí lo plantea el autor en el texto, ¿sí? Pero tengan en cuenta que estos temas lo van a abordar seguramente con más profundidad y con más detalle en otras materias, ¿sí? Bien. Estoy agregando gente. Bien. ¿Qué más? Habla también del papel social de la escuela, ¿no? Conceptos como reproducción, hegemonía, son muy específicos de ciertas áreas, ¿sí? De ciertas materias que no lo vamos a ver en profundidad en la didáctica, ¿sí? Bien, otra cosa importante, importantísima, que es la didáctica y la toma de postura, ¿sí? Hay una cita que aparece en el texto de un autor llamado Apple, ¿sí? Que dice, no hay otra opción más que comprometerse, dice. Empieza con esa cita este punto que habla de la didáctica y la toma de postura. A prestar atención ahí. ¿Qué es esto de la toma de postura?
¿Sí? ¿Qué es esto de comprometerse? ¿Sí? Importante también. ¿Se corta? Sí, bueno. Anda más o menos internet. Se le Bueno, escucha bien igual, profe, ¿eh? ¿Sí? Se le escucha bien, sí, sí, sí. Ah, buenísimo, buenísimo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué Hola, más? ¿Qué profe, más? ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé en qué momento van a ver esta clase. Bien, bueno. Freno así porque estoy agregando gente, por eso. Bien, ¿qué más? Bueno, entonces, la toma de postura, esto de que la didáctica no es ni debe ser neutral. Acuérdense de nuestras discusiones, debates que surgieron clases anteriores cuando hablábamos de la politicidad en la educación. Acuérdense de lo que planteábamos, ¿sí? De esta supuesta objetividad, ¿sí? O que se aspira a ser objetivo cuando uno da clases. Bueno, Contreras tiene una mirada muy particular con respecto a esto, ¿sí? Habla de toma de postura, de no ser neutral, ¿sí? Bueno, presten atención especial a esto que plantea. ¿Cómo dijo en esa parte la didáctica cómo? No debe ser neutral la didáctica como y la toma de postura, ¿sí? Bien. Gracias. Bueno, otra cosa que también va a aparecer, que también van a ver en pedagogía, yo no están cursando pedagogía. ¿Cómo? Ah, no sé quién tiene el mejor señal. Sí, bueno, sí, está bastante difícil el tema de internet. Bueno, y uno de los puntos también que va a aparecer, que lo van a ver en pedagogía, les preguntaba si estaban cursando pedagogía, me parece que no, porque la profe está de licencia, no sé si alguien tomó las horas, ¿no? Bueno. No tenemos profesora aún. Qué pena porque vamos así a la par con pedagogía. Pero bueno. Siento que es una materia re importante encima. Sí, súper. Y es compañera fiel de la didáctica, la pedagogía. Nos da letra, nos da mucho fundamento para esta materia. Así que bueno, no se preocupen porque estos temas que yo les digo lo van a ver en pedagogía, bueno, lo vamos a retomar acá, en todo caso. Siempre desde el lugar de la didáctica, ¿sí? Siempre desde la óptica de la didáctica. Pedagogía lo va a mirar desde otro lugar, desde otro ángulo, ¿sí? Bueno, esto que les digo, que lo plantea la pedagogía o que lo recorren en pedagogía, es esto de los profesores como intelectuales, ¿sí? Que tienen que ver con la corriente crítica, ¿sí? De ciertos pedagogos críticos, ¿sí? Sobre todo los franceses, bueno, eso lo ven en pedagogía, ¿sí? Henri Giroux es un pedagogo francés, ¿sí? Que junto con Paulo Freire se pueden considerar como pedagogos críticos, ¿sí? Entonces, Giroux es el que plantea pensar a los profesores como intelectuales, ¿sí? Y no como técnicos, le agrega Contreras, ¿sí? Bien. Eso es en general el texto de Contreras. En general les estoy contando, ¿sí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? No. Bueno. ¿Qué caracteriza a un intelectual, no? A ver, Pablo, ¿cómo? No, ¿qué caracteriza qué quiere decir intelectual? ¿A qué se refiere? ¿Por qué será? Porque el intelecto todos lo utilizamos de alguna manera, pero no sé qué categoría o en ese ámbito académico a qué se refiere. Bueno, hay que acercarse al texto. No quiero spoilear. Pero es interesante, es muy interesante. Y esto yo lo pienso, y lo pueden relacionar también ustedes, a ver si encuentran la misma relación, porque yo encuentro ciertas relaciones en el texto, y ustedes me pueden decir, no, profe, yo no le encuentro esa relación, o no me parece, me lo pueden decir tranquilamente. Esto de ser profesores, o plantear la idea de profesores como intelectuales, y pienso en esto que surgió, ¿sí? Pero no estoy abriendo el hilo para que hagamos un debate, pero sí que lo tengan en cuenta cuando lo lean, ¿sí? Esto que habían planteado la vez pasada, no sé si el viernes pasado o el anterior, esta cuestión de la hora de música, la hora de la clase de música, esa hora especial,
donde se confundía en la escuela como la hora recreativa, la hora de ocio, ¿sí? La mayoría como contaba eso como con cierto malestar, ¿no? Como, ¿por qué sucede esto? ¿Sí? Entonces yo esa situación, o esos ejemplos que ustedes cuentan, que yo también lo veo en la escuela, sobre todo en la escuela primaria, ¿sí? Lo veo, y es como una constante, ¿no? Que sucede, y está súper instalado, ¿no? De que no solamente los directivos o algunos docentes lo pueden vivir así, estoy hablando en términos generales, ¿no? Sino que también los mismos niños o niñas esperan la hora de música, ¿no? Como un momento expresivo en todo caso, pero que es como catalogado como recreativo y no se aprende, en todo caso no es intelectual, o no es cognitivo. ¿Cómo? Profe, sí. También puede ser que tenga que ver como muchos profesores, a lo largo, por lo menos a mí, me tocaron muchos profes de música que puedo decir que realmente ahora que, digamos, después de tocar el violín muchos años, que realmente no me enseñaron nada de música, digámoslo así. Ajá. Entonces puede ser también eso, es cómo han sido también el método de cómo se ha enseñado la música a lo largo de los años, como para que la sociedad lo considere un momento de ocio y no un momento de aprendizaje. Podría ser una punta para pensar. Yo voy a hablar menos de 2 minutos. Vamos, dale, ya pongo el 30 cronómetro. segundos. Dale. Sí, no tanto la música, sino también como todo lo que es artístico, como todas las materias especiales, como plástica, bueno, siempre fueron materias que se le dieron en realidad poca bolilla. Hablo en mis tiempos, ¿no? Y en estos tiempos calculo que igual, porque los padres siempre dan mayor importancia a lo que es matemática, historia, geografía, y lo demás es como consideran que es un relleno. Bueno, mal consideran. Bien, bien. Bueno, estos ejemplos, esto que dice Fabián, lo que plantea Lilian, bueno, habrá que pensarlo, ¿sí? Pero digo, yo me centro más en lo que dice Fabián, que estuvo circulando en las clases acá, y esto también lo relaciono, digo, esto de profesores como intelectuales que plantean los pedagogos críticos, sobre todo Giroux, que aparece en el texto de Contreras, esta cuestión de la hora de música como donde no se aprende, no aparece lo cognitivo, donde no tiene peso en la acreditación, bueno, en todos los ejemplos que dimos. Y otra idea es esto de la jerarquización de la docencia. No jerarquización, perdón. No quise decir jerarquización de la docencia. Prestigio de la docencia, como ponerla, ¿cómo decirla? Está saliendo la palabra que quiero decir. Ponerla en valor. Poner en valor el conocimiento musical, poner en valor el saber musical, poner en valor la enseñanza de la música. ¿Sí? Entonces, esas tres ideas, fíjense si las pueden relacionar, si las pueden pensar o si les ocurren otras. ¿Sí? Sí, pero igual poner en valor la docencia, porque uno por ahí pone en valor el conocimiento, el conocimiento y el tema es saber transmitirlo, porque muchos son docentes tal vez de música o de otras áreas. De hecho, yo fui docente di clases sin ser docente y obviamente un montón de herramientas didácticas y pedagógicas no las tenés. Por los contextos, por el lugar donde se accede a un cargo, digamos, donde no hay docentes, y por ahí poner en valor eso, era el título docente. Bien. Bueno. Graciela, levantaste la mano. Hola, profe, sí. Hola. Yo esto lo voy a decir así a modo de un razonamiento mío, no digo que sea así, pero creo que también está relacionado con el hecho de que antes de estudiar música la mayoría eran conservatorios, muy largas las carreras, de 8 años, 11, y siento que en el ámbito de la docencia, lo estuve viendo un poco, el sistema educativo hace un sistema, como lo que dijo Pablo recién, que la gente que es idónea pueda acceder a dar clases. Entonces, creo que ahí pasó un montón de cosas, como gente que no sabía nada de música o tenía una mínima noción,
y ya entraba con los cargos como docente, porque eso lo vi acá en Bariloche, que me lo dijo una profe de música, que incluso han tenido asambleas donde años anteriores, ¿no? Donde decían, alguien que sepa tocar la flauta, noción para agarrar un cargo en una escuela, era, ¿no? Entonces, creo que han sacado herramientas de todo esto de que, claro, cuando uno se presenta frente al grupo, no es solamente saber hacer sonar algo y listo. Y en esta época creo que ha estado avanzando bastante, está bueno esto de que haya docente en educación musical, porque hace de que uno se, ¿cómo se dice? Se eduque de la manera que se tiene que educar, porque música es muy difícil estudiar. Entonces, cuando vos llegás a un alumno, que por ejemplo como Lilén, que lleva años de violín, el profesor pueda ayudar a esa chica y entusiasme a más chicos a lo mismo. Entonces, yo, por ejemplo, tuve una buena maestra en la primaria, re buena. Ella sí sabía de música, porque había estudiado, era de conservatorio, y nos enseñaba música. Todo lo que me enseñó ahí, a mí me quedó grabado de por vida. En cambio, cuando llegué a la secundaria, por ejemplo, la profesora hablaba de historia, de algunas cosas, pero de música no nos daba nada. ¿Por qué? Entonces yo siento que muchos docentes han agarrado los cargos porque tenían noción o porque ya eran docentes de otra carrera, de otra materia, y pudieron, por tener una noción, agarrar esas horas, terminaron como titulares, entonces ahora, o sea, es también difícil todo ese tema, ¿no? Porque eso es una realidad que se vive. Entonces, ahora la realidad de hoy es que se puede estudiar esta carrera, por ejemplo, docente en educación musical, y vos salís con el puntaje para poder agarrar un cargo y poder enseñarle música real a los chicos que estudian música. Bien, bueno. Eso es un planteo mío que lo veo así, pero no sé, o sea, sí, seguramente hay muchas cosas más, pero más o menos algo así estuve viendo. ¿Cómo están? Hola. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la compañera. Sí, a ver, Analía. Es como que mirá, hay una imposibilidad. Ay, perdóname. Perdón. Porque No, levantó la perdón. mano Lilén, Me levantó recolé, la mano. no me di No cuenta. te preocupes, porque si estás en el celu por ahí no ves que levantaron mano, no te preocupes. Lilén levantó la mano, Emanuel levantó, José Manuel levantó la mano, Ara levantó la mano, y Analía. Bueno, José, mi intención es contarte con un detalle qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quién lo hacemos. ¿Quién está hablando? Y bueno, si te llega a sumar, genial, y si no, bueno. Bueno, no sé, alguien. Mechi tiene el micrófono abierto. Sí, estoy tratando de desactivar, pero ahí está. Porque yo sé que tiene que ver eso con la didáctica. Esperen que les digo antes de que, acuérdense que les dije, opiniones, unos minutos, y remitámonos a los textos, porque si no nos vamos por las ramas, ¿sí? No, como que abrimos así y se nos va el tiempo, ¿sí? Tiene que ver con lo que, así, brevemente, por fin. Sí, yo solo voy a decir una cosita chiquitita, que por eso levanté la mano, pero es una cosa súper chica, que iba a decir que justamente con lo que contaba la compañera, en mi caso no me tocaron profesores de música, no sé si adecuados, pero no sé cómo de referirme, porque no tuve profesores capacitados de música. En todo mi nivel educativo, tanto jardín como primaria como secundaria, les juro que no me tocó ni un profesor que haya estudiado la carrera de música. Bien. Bueno. En mi caso. Bueno, por eso digo. No habían profesores A capacitados. ver, por eso digo, ojo con, porque está buenísimo, las primeras clases cada uno va a contar su experiencia y qué le pasa. Nos desviamos. Tenemos que hablar de la didáctica, tenemos que pensar sobre lo que nos dicen los autores y en todo caso, esas situaciones personales, mirarlas con estas gafas, ¿se entiende? Porque si no queda en el relato personal, en la anécdota, y no tiene contenido lo que uno dice, ¿se entiende? Porque si no, no cursamos esta materia. ¿Se entiende lo que digo? O sea, va a llegar un momento que van a tener que dejar de dar su opinión personal de la experiencia del relato y pasar, en todo caso, a fundamentar eso que uno ve y que analiza o que le hace ruido desde algún lugar, porque para eso está la teoría, los autores, ¿se entiende? Porque si no se nos van las clases contando
porque a mí me pasó, ¿se entiende lo que digo? 4 minutos y se Totalmente. corta. José Manuel, Ara, y no sé, Analía si quería sumar, y Juan ahí habló también. Era solamente explicar, es verdad que antes se tomaba el profesor idóneo, o una profesora idónea, Sí. si sabía tocar un solo instrumento, eso es real. Pero hace un par de años atrás, acá en Regina por lo menos, que seguramente ha sido en todo Río Negro, ya no se hace más así, se ha limpiado muchísimo a esos profesores y esas profesoras que solamente estaban anotados como idóneos o idóneas, porque sabían tocar un solo instrumento. Gracias a Dios soy profesor idóneo, pero yo tuve que presentar un cierto nivel de estudio para recién entrar como idóneo. Es verdad, eso es lo que general. Antes llamaba a una persona que supiera tocar un solo instrumento, listo, como profesor de música. No, hoy gracias a Dios no es así, por lo menos en un nivel de idoneidad. Para ser idóneo, tenés que sí o sí haber cursado o haber tenido tantas materias aprobadas. Bien, por eso estamos recorriendo esta materia, para tener herramientas, ¿sí? Para poder tomar decisiones. Claro, Están estas materias. y reforzar muchas cosas. Claro, ustedes se están formando justamente para eso, para poder poner en valor la docencia. ¿Sí? Ara, ¿querías decir? No, yo en realidad lo único que quería decir es que en algunas cosas difiero con la compañera, porque muchas personas, muchos docentes que han estudiado profesorado, que han ido a bachilleratos, que han ido a los conservatorios, pero no son buenos docentes, porque no saben expresar, no saben explicar, no saben darte este amor por la música que algunos tenemos. Y pasa que, yo no sé si fue en esta clase o en otra, que un compañero explicaba que quiso entrar a un conservatorio y el profesor estaba como tan gris, no sé si me pueden entender así, era como tan conservador que no le pudo transmitir la pasión por la música, en este caso, y él decidió no estudiar en ese conservatorio porque no le pareció que esa forma de pensar o esa forma de expresarse, no sé si me entienden, es como que depende de la persona y depende de cómo transmite las cosas, porque hay mucha gente que no tiene el título, pero tiene la experiencia y sabe enseñar muy bien y te hace llegar a querer y amar y querer estudiar para poder tener la formación que él tuvo, que lamentablemente no pudo hacer un terciario o un estudio superior, pero que te puedo explicar todas esas cosas muy detalladamente y de formas muy sencillas. Es lo único que quería decir. Bien, bien. ¿Quién más había levantado la mano? ¿Puedo hablar? Yo no sé si alguien tiene la manito. No veo, Analia, dale. Bueno, es mi manito entonces. Dale, aprovecha. Yo creo que mucho de lo que sucede, de lo que cuentan, viene dado también a que no hay muchos lugares de formación. A ver, yo estudié en Bellas Artes en la ciudad de La Plata hasta mitad de carrera, después por temas económicos no pude, y después no hay muchos lugares en el país donde vos digas, a ver, voy a ser profe de música. Bien. Y con respecto a la idoneidad, tienen razón todos los que han hablado, hay idóneos e idóneos, gente que sabe un montón y gente que nada, como también hay maestros y maestras que creen que por tener el título de docente pueden ser maestros de música, que también pasa acá en Río Negro. Toman horas de música, años que ponen un reproductor, por ejemplo, de música, y eso no es dar música, es enseñar el contenido, enseñar lo que es un instrumento. Entonces yo creo que viene dado a que faltan lugares de formación, formadores de músicos, que gracias a Dios están ustedes y estoy feliz, pero acá en Río Negro está el YUPA, que es, no sé si tiene algo de sistema SILAR de otras épocas, pero es como que entrás y ya te están mirando como diciendo, no vas a llegar. Se va a cortar. Es complejo. Nos volvemos Bueno. a unir. Unos minutos.